Evangelio de hoy. Miércoles 16 de julio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículo 25 al 27. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración de Jesús, misterio de luz interior. En medio de un mundo que se debate entre la certeza de su propia inteligencia y la fragilidad de su vacío interior, Jesús levanta la mirada al cielo y ora. Sus palabras brotan no desde un lugar de defensa, ni de conflicto, sino desde el corazón puro de quien vive en plena comunión con el Padre. Y su oración no es larga. No es adornada. No es grandilocuente. Es una alabanza sencilla. Un reconocimiento profundo. Una declaración amorosa que desarma toda lógica mundana. Porque en ella, Jesús revela el corazón mismo del reino. Y con una dulzura divina, declara que hay una sabiduría escondida. Una ciencia que no se aprende en libros, ni se conquista con esfuerzo mental, sino que es don. Y solo se da a los pequeños. La pequeñez como lugar de revelación. Jesús no exalta la ignorancia, ni condena la razón, pero marca con claridad un camino. Solo quien se hace pequeño. Solo quien no se cree dueño de nada. Es capaz de ver y entender lo que el Padre revela. La pequeñez que Dios ama no es debilidad vacía, sino humildad habitada. Es ese espacio interior que se vacía de sí para que Dios pueda entrar. Y en esa desnudez del alma, el reino no solo se insinúa, sino que se manifiesta con fuerza. Dios se complace en ocultar sus secretos a quienes se creen sabios. Porque la sabiduría del reino no entra en vasos ya llenos de orgullo. Solo los pobres de espíritu. Los que saben que no saben. Los que reconocen su necesidad. Pueden recibir la luz que el Hijo quiere dar. Jesús como puerta al Padre. El corazón de este pasaje es la declaración más íntima del Hijo. Él no solo ora, sino que abre su intimidad para revelarla. Todo le ha sido entregado por el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Hijo sino el Padre. Ni al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquí no se habla de teoría religiosa, sino de comunión viva. Jesús no es un maestro que transmite conocimiento. Es el único que posee la plena conciencia del misterio del Padre. Porque está unido a Él de manera absoluta. Y esta unidad es tan profunda, que solo quien entra en comunión con el Hijo puede llegar a conocer al Padre. Una revelación personal y no abstracta. Jesús no da recetas para encontrar a Dios, ni fórmulas espirituales. Él mismo es la revelación. Y no se trata de una apertura masiva, sino de una revelación íntima, personalizada. El Padre no se da a conocer en general, sino a cada alma que el Hijo elige y a quien se le abre el corazón. Esta elección no es caprichosa. Es el fruto de una disposición interior.
De una sed verdadera. De una humildad profunda que permite a Jesús revelar el rostro del Padre. Y ese rostro no es el de un juez severo, sino el de un Padre bueno, que ha querido entregarlo todo en el Hijo, para que quien lo reciba pueda vivir la plenitud del amor eterno. El gozo de Jesús, alegría divina. Este momento de oración no es una súplica, sino un estallido de gozo. Jesús se alegra, no por haber sido comprendido por los sabios, sino por ver cómo los pequeños captan el corazón de su mensaje. Esta es una alegría que brota del amor. Una felicidad que no necesita aplausos, ni resultados numéricos. Jesús no se goza en el éxito, sino en la fidelidad del Padre, y en la apertura de los sencillos. Y ese gozo, que desborda en su oración, es también una invitación a que nosotros lo compartamos. Que aprendamos a alegrarnos no por ser comprendidos, admirados o seguidos, sino porque el reino de Dios se revela y actúa en lo oculto. La intimidad del Hijo como camino hacia el misterio. Cuando Jesús dice que solo el Hijo conoce al Padre, está revelando algo que no pertenece al mundo de las ideas, sino al mundo del amor eterno. Conocer en el lenguaje de Dios no es información. Es unión profunda. Es comunión. El Hijo no sabe cosas sobre el Padre. El Hijo vive en el Padre. Y el Padre vive en él. Y ese conocimiento no puede venir de afuera, ni por esfuerzo propio. Solo puede ser recibido como don, como fuego que desciende desde dentro, y enciende todo lo que está dispuesto a ser transformado. Los pequeños no son los ignorantes, sino los abiertos. Jesús alaba al Padre porque ha escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las ha revelado a los pequeños. ¿Quiénes son esos pequeños? No son los ingenuos, ni los infantilizados. Son los corazones abiertos, los que no tienen defensas internas contra la gracia. Son los que no han endurecido su alma con orgullo, los que no buscan prestigio, los que no se colocan por encima de los demás. Es la gente sencilla que se deja interpelar, que acepta que no sabe todo, que vive con la conciencia de ser criatura limitada. En ellos, el misterio puede florecer. Y en ellos, el reino puede anidar como semilla fecunda. La ternura del Padre escondida a los altivos. ¿Por qué Dios esconde su verdad a los sabios y entendidos? No porque les tenga rencor, sino porque su corazón está tan lleno de sí, que no hay espacio para la ternura divina. La autosuficiencia es un muro invisible, caro impenetrable. Y Dios no fuerza la entrada. Su presencia es tan libre, tan respetuosa, que solo se manifiesta cuando el alma le abre la puerta. Por eso, hay quienes pasan años entre palabras santas, oraciones, estudios, y sin embargo no conocen al Padre, porque lo han querido comprender sin amor, analizar sin fe, controlar sin confiar. Todo me ha sido entregado, la entrega como clave del reino. Jesús no dice que ha conquistado, ni que ha acumulado por mérito propio. Dice que todo le ha sido entregado por el Padre. Esta palabra, entregado, es clave en el lenguaje del reino. Porque todo lo que Jesús tiene, todo lo que es, proviene de la donación del Padre.
Él no se apropia de nada. Vive en una constante actitud de recepción y de devolución. Todo en Jesús es entrega. Y por eso, quien quiera participar de su misterio, debe aprender también a recibir con gratitud y a entregar con amor. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Aquí resuena el misterio más insondable del Evangelio. Jesús nos deja entrever que su ser más profundo, su identidad más verdadera, no puede ser comprendida por ninguna mirada humana. Solo el Padre conoce realmente al Hijo. Y esta afirmación es una llamada a la reverencia. A no reducir a Jesús a ideas humanas, a esquemas morales, a etiquetas religiosas. Jesús es misterio. Y solo quien se deja llevar por el Espíritu puede empezar a gustar su verdad más profunda. No desde el juicio, sino desde la adoración. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Jesús no solo revela que su identidad más profunda solo puede ser comprendida por el Padre, sino que también declara que nadie conoce al Padre sino él mismo. Esto es una afirmación inmensa, que rompe cualquier pretensión humana de comprender a Dios sin pasar por el corazón del Hijo. Cristo no es solamente un medio para llegar al Padre. Es la única vía legítima, verdadera, viva. Todo intento de espiritualidad que lo margina se pierde en caminos abstractos. Porque el rostro del Padre está oculto a toda mirada que no se haya purificado en el amor del Hijo. Y es solo Cristo quien lo puede dar a conocer. No por información, sino por comunión. El Hijo quiere revelar al Padre. Pero este misterio no es inaccesible. No está reservado para unos pocos por privilegio. Jesús quiere revelar al Padre. Quiere hacerlo. Porque esa es su misión más profunda. Cada uno de sus gestos. Cada una de sus palabras. Cada acto de misericordia. Es una manifestación de ese deseo ardiente de mostrar el rostro del Padre. Y esta revelación es personal. No se da en masa, ni como doctrina fría, sino como encuentro íntimo, como diálogo de amor, como invitación a entrar en la vida trinitaria. Entrar en el corazón del Hijo para ver al Padre. Este Evangelio es una invitación a vivir en el corazón del Hijo. A no quedarnos fuera, interpretando desde lejos, sino dejándonos introducir en su modo de mirar, de amar, de vivir. Solo así, en la unión con Él, podemos comenzar a vislumbrar quién es realmente el Padre. Un Padre que no domina, sino que entrega. Que no exige, sino que da primero. Que no pesa sobre los hombros, sino que alivia el alma. Un Padre que no se impone con ruido, sino que susurra con ternura. El Hijo como revelador de misericordia. Jesús es la transparencia del Padre. No ha venido a añadir algo nuevo a la ley, sino a revelarla en su profundidad amorosa. Y esa revelación no es dura. No es aplastante. Es misericordiosa. Cada encuentro con el Hijo es un reflejo del abrazo del Padre. Por eso, los pobres, los pecadores, los heridos, los últimos, se sienten acogidos. No porque Jesús relativice la verdad, sino porque Él es la verdad hecha compasión. Una verdad que sana.
que levanta, que dignifica. La oración como contemplación del amor. Jesús no enseña esta verdad desde la enseñanza formal, sino desde la oración. Nos lo revela mientras habla con el Padre. Y así, nos muestra que conocer al Padre no es un asunto de análisis, sino de contemplación amorosa. La oración de Jesús es modelo para nosotros. Cuando oramos como Él, nos unimos a su mirada. Y esa unión no consiste en repetir palabras, sino en dejarnos envolver por su intimidad. En esa contemplación, el Padre se vuelve cercano, accesible, no como teoría, sino como presencia viva. Una oración que brota del corazón del Hijo. En este breve pero inmenso pasaje, Jesús eleva su voz no para reprender ni para enseñar, sino para orar. Y en esa oración, se nos revela el vínculo íntimo entre el Hijo y el Padre. Un lazo de unidad que no es solo teológico, sino existencial, vital, absolutamente tierno y verdadero. Jesús no habla desde la teoría, sino desde la experiencia misma del amor trinitario. La oración que brota de sus labios tiene el eco de la eternidad. Y sin embargo, se deja oír en lo cotidiano de nuestra existencia humana. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús comienza con una alabanza. Y no cualquier alabanza, sino una que abraza todo lo creado. Cielo y tierra. Todo está contenido en esta invocación. Lo invisible y lo visible. Lo eterno y lo pasajero. Lo sagrado y lo profano. Al llamar a Dios Señor del cielo y de la tierra, Jesús no solo afirma su dominio, sino también su ternura paternal que alcanza cada rincón del universo. En medio del rechazo de los sabios, en medio de la ceguera de las ciudades que no se convirtieron, el Hijo levanta los ojos y reconoce la bondad del Padre. Has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Aquí la paradoja del reino se hace evidente. Lo que para el mundo es sabiduría, para Dios puede ser obstáculo. El conocimiento humano, cuando está inflado de orgullo, puede convertirse en niebla sobre los ojos del alma. Jesús no está despreciando la inteligencia ni la ciencia, sino la autosuficiencia espiritual. Esa soberbia disfrazada de sabiduría que impide ver con los ojos del corazón. Las cosas que han sido escondidas no son teorías ni secretos esotéricos, sino la revelación viva de Dios en su humildad, en su encarnación, en su manera de amar. Se las has revelado a los pequeños. La palabra pequeños es clave para entender el corazón del Evangelio. No se trata simplemente de los niños, sino de aquellos que, siendo adultos, tienen un corazón dócil, abierto, necesitado de Dios. La revelación no es cuestión de méritos ni de capacidad intelectual, sino de disponibilidad interior. El pequeño es aquel que no se basta a sí mismo, que reconoce su fragilidad, y por eso puede acoger el misterio de Dios. El mundo desprecia a los pequeños, pero el reino los abraza. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Jesús no solo acepta esta lógica divina, sino que se alegra en ella. Aquí no hay resignación, sino gozo. El Hijo reconoce que los caminos de Dios son diferentes, y se abandona a ellos con confianza.
Esta es una enseñanza también para nosotros. Muchas veces no entendemos por qué Dios actúa como actúa. Pero la verdadera sabiduría está en decir con Jesús, sí, Padre. Aceptar su voluntad. Incluso cuando nos supera. Es un acto de fe y de amor. Todo me lo ha entregado mi Padre. Con estas palabras, Jesús nos introduce en el misterio de su relación con el Padre. No hay nada que el Hijo tenga que no le haya sido dado. Él recibe todo del Padre. Y a su vez, lo entrega todo a nosotros. Esta dinámica de entrega, de donación total, es la esencia de la vida trinitaria. Jesús no retiene nada. No se apropia de la gloria ni del poder. Todo lo refiere al Padre. Todo lo vive en comunión. Todo lo comparte con nosotros. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Aquí nos encontramos ante el abismo más profundo del Evangelio. La identidad del Hijo está tan unida al Padre que solo Él puede conocerlo plenamente. Conocer, en la Biblia, no es solo saber datos, sino amar. Penetrar en lo íntimo. Hacer comunión. Por tanto, solo el Padre puede amar al Hijo como realmente es. Esto no nos excluye, sino que nos invita a entrar en esa comunión por la gracia, por la apertura a su revelación. Ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo. Así como el Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre. No como una simple figura divina, sino como el origen eterno de todo amor. La relación entre ellos no es jerárquica, sino profundamente personal. El Hijo conoce al Padre porque está en él desde siempre, porque vive en su seno, porque es de la misma sustancia. Esta frase nos sitúa en el corazón mismo de la Trinidad y nos prepara para entender el siguiente movimiento. La apertura de ese misterio a la humanidad. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El conocimiento de Dios no es fruto del esfuerzo humano, sino un don que se recibe. Es Jesús quien nos abre la puerta al Padre. Quien nos revela su rostro, su corazón, su voluntad. Nadie puede conocer a Dios si no es por medio de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Esta afirmación final nos invita a la humildad. Solo con el corazón dispuesto. Solo desde la fe. Podemos acoger la revelación del Padre, que pasa siempre por el Hijo. El fracaso aparente y la verdadera revelación. Es impresionante que Jesús eleve esta oración de acción de gracias, justo después de haber experimentado el rechazo de varias ciudades. A ojos humanos, su misión podría parecer un fracaso. Sus milagros no han sido comprendidos. Sus palabras han sido ignoradas, su presencia ha sido resistida. Pero Jesús no mide con criterios humanos. Él sabe que el reino crece silenciosamente, en lo oculto, como la semilla en la tierra. Y por eso, incluso en medio de la incomprensión, da gracias. Porque sabe que los sencillos han entendido. Que en el corazón de los pequeños ha germinado la vida de Dios. Este criterio nos interpela profundamente. ¿Qué consideramos éxito en nuestra vida de fe? ¿La visibilidad, la aprobación, la cantidad? Jesús nos enseña a mirar con otros ojos. A valorar lo oculto, lo humilde, lo fecundo aunque no sea notorio. La verdadera revelación no necesita espectáculo. Solo requiere un corazón dispuesto.
Y en ese terreno, incluso los fracasos se convierten en tierra santa. Porque ahí Dios también se revela. La cruz como máxima revelación del Padre. Jesús no solo nos revela al Padre con sus palabras y milagros. Lo hace sobre todo en la cruz. Allí, cuando parece que todo termina, cuando el abandono lo rodea. Cuando el silencio de Dios parece absoluto, Jesús sigue confiando. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa frase es la expresión suprema del conocimiento del Padre. Quien no lo conociera, no podría entregarse así. Pero Jesús lo conoce y, por eso, se entrega con total confianza. La cruz no es solo redención, es también revelación. Ahí vemos cuánto ama el Padre. Ahí vemos hasta dónde llega el amor de Dios. Cuando contemplamos a Jesús crucificado, no vemos solamente al Hijo sufriente. Vemos también al Padre que se nos da, que se nos entrega, que no se reserva nada. El rostro del Padre está en el rostro herido del Hijo. Su compasión infinita se manifiesta en cada llaga. En cada gota de sangre, en cada palabra pronunciada con dolor. La cruz es cátedra de amor, altar de revelación, escuela de confianza. Quien quiere conocer al Padre no debe huir del Calvario, sino abrazarlo. Porque allí se abren los cielos y el misterio se muestra sin velos. Caminar como hijos revelados. Conocer al Padre por medio del Hijo. No es una experiencia que se da de una vez para siempre. Es un camino, un proceso, una peregrinación interior. Cada paso que damos en fe, cada gesto de humildad. Cada acto de confianza, nos introduce más profundamente. En ese conocimiento que no se agota nunca. Jesús nos acompaña en ese camino. Él no es solo el revelador, sino también el guía, el compañero, el maestro. Su palabra, su espíritu, su Eucaristía, nos alimentan y nos conducen. Y cuanto más avanzamos, más comprendemos que la verdadera sabiduría está en vivir como hijos. Vivir como hijos significa vivir desde la gratuidad. Desde la libertad interior, desde la confianza. Significa no buscar el favor de los hombres, sino la sonrisa del Padre. Significa no apoyarse en las propias fuerzas, sino dejarse sostener. Significa, sobre todo, acoger la revelación con gozo, con humildad, con gratitud. Porque sólo así el misterio del reino se hace fecundo en nosotros. Y por medio de nosotros en el mundo. El descanso de la confianza absoluta. Cuando Jesús revela al Padre, nos está conduciendo al único lugar donde el alma puede descansar verdaderamente, en la confianza absoluta. Este descanso no se encuentra en soluciones rápidas, ni en respuestas intelectuales, ni siquiera en experiencias espirituales intensas. Es un descanso que nace de saberse sostenido por alguien que jamás falla. El Padre, revelado por el Hijo, no es un juez impasible, sino un corazón abierto. Un corazón que late desde toda la eternidad por cada uno de sus hijos. Entrar en su conocimiento es entrar en su latido. Es vivir al ritmo del amor eterno. Este descanso es activo. No es inercia, no es pasividad. Es una paz fecunda, que permite vivir en medio de las tensiones sin perder el centro. Es la certeza de que hay un propósito más alto. Una fidelidad que nos envuelve, una misericordia que nos levanta. Cuando el alma se rinde en esta confianza, se libera de tantas cadenas invisibles. El miedo al fracaso, la necesidad de controlar, el peso de la perfección. Todo eso cae como hojas secas en otoño. Dejando al alma ligera, disponible, luminosa.
La ternura como lenguaje de la revelación. Jesús no revela al Padre con discursos fríos o teorías complejas. Lo hace con ternura. Cada gesto suyo, curando, perdonando, abrazando, levantando, es una palabra viva del Padre. Es a través de esa ternura que la humanidad puede volver a confiar. Porque muchas veces, lo que más bloquea nuestra fe no es la falta de argumentos, sino las heridas que llevamos. El alma herida teme confiar. Teme ser engañada otra vez, teme abrirse y ser rechazada. Pero la ternura de Jesús cura esas heridas. En su rostro descubrimos un Dios que no viene a condenar, sino a sanar. La ternura es el camino que el Padre ha escogido para revelarse. No la fuerza, no el poder, no la intimidación. Por eso, muchas veces lo pasamos por alto. Porque estamos entrenados para percibir lo que impresiona, no lo que acaricia. Y sin embargo, la ternura transforma. Más profundamente que cualquier imposición. La ternura deja huellas duraderas. Es el lenguaje de la revelación porque es el lenguaje del amor auténtico. La lógica del reino en contraposición al mundo. El mundo admira al sabio, al exitoso, al que brilla. El reino, en cambio, se deja descubrir por los pequeños. Esta inversión de valores no es anecdótica, es esencial. Nos muestra que el reino no se adapta a la lógica del mundo, sino que la transforma. Dios no quiere que entremos con las categorías humanas, sino que aprendamos a ver como Él ve. Por eso, Jesús no busca convencer con razones, sino con vida. Y la vida que Él propone es humilde, servicial, silenciosa, fecunda. Aceptar esta lógica no es fácil. Requiere una verdadera conversión interior. Porque implica soltar nuestras seguridades. Dejar atrás las ambiciones desordenadas, renunciar a las comparaciones. Significa abrazar la pequeñez como camino de plenitud. Descubrir que en el servicio se encuentra la verdadera libertad. Y que en la entrega silenciosa hay más verdad que en la exhibición constante. La revelación del Padre pasa por este cambio de mirada. Por eso Jesús lo agradece, porque algunos, los pequeños, han comprendido. El Espíritu como memoria viva de la revelación. El Hijo revela al Padre, y el Espíritu Santo graba esa revelación en nuestro interior. No estamos solos en este proceso. El mismo Espíritu que habitó en Jesús está en nosotros, recordándonos quién es el Padre. Guiándonos hacia Él, encendiendo en nosotros el deseo de conocerlo más. El Espíritu es como un fuego manso que purifica nuestros pensamientos. Nuestras imágenes distorsionadas de Dios, nuestras falsas ideas religiosas. Él no impone, pero transforma. No grita, pero ilumina. Es la memoria viva de lo que Jesús nos enseñó. Cuando oramos con humildad, cuando leemos la palabra con corazón abierto. Cuando amamos en lo cotidiano, el Espíritu actúa. Nos va formando por dentro, como el alfarero moldea el barro. Y poco a poco, el rostro del Padre se hace más claro, más cercano, más amado. No porque hayamos llegado a comprenderlo todo, sino porque hemos aprendido a vivir en su misterio con confianza. Y esa es la mayor sabiduría que el Espíritu nos puede regalar. El alma se abre cuando se vacía. Para acoger al Padre que Jesús nos revela. El alma necesita estar vacía de sí misma. No vacía en el sentido de hueca, sino despojada de pretensiones. De autosuficiencia, de exigencias interiores que endurecen el corazón. Cuando uno se vacía, se hace capaz de recibir.
Solo los vacíos pueden ser llenados. Solo los humildes pueden ser colmados. Esta es una verdad que recorre toda la historia de la salvación. Dios se revela donde hay pobreza interior. El alma cargada de sí misma no puede ver al Dios escondido en lo cotidiano. Pero el alma que se entrega, que no se resiste, que se vacía, se convierte en templo vivo de revelación. Jesús mismo eligió esta vía. Se despojó de su rango divino y tomó la condición de siervo. No se aferró a su gloria, sino que la escondió en la fragilidad. Y desde ahí, desde su anonadamiento, nos mostró al Padre. Porque Dios no se impone desde lo alto, sino que se ofrece desde abajo. El camino hacia el conocimiento del Padre no sube, desciende. Y en ese descenso descubrimos la verdadera altura del amor. Los pequeños conocen por el corazón. La sencillez que permite recibir la revelación no es un estado mental, sino una disposición del corazón. Hay personas con gran capacidad intelectual, que también son pequeñas ante Dios, porque han aprendido a poner su saber al servicio del amor. La clave no está en lo que uno posee, sino en cómo lo pone a los pies del Señor. Ser pequeño es reconocer que todo lo que se tiene es gracia, que nada es propio, que todo es dado. Y que por eso, no hay lugar para el orgullo, sino solo para la gratitud. El corazón sencillo sabe acoger lo que se le da sin exigir, sin manipular, sin convertirlo en instrumento de poder. La revelación no pasa por la acumulación de saberes, sino por la capacidad de conmoverse, de dejarse tocar. Por eso, muchos sabios no ven a Dios donde está. Y muchos pequeños lo descubren donde nadie lo espera. En una mirada, en una flor, en un gesto, en una herida. El corazón puro ve a Dios porque no está distraído con la vanagloria. Porque no se busca a sí mismo. Y porque ama desde lo más profundo. El corazón dispuesto es el nuevo templo. Dios no necesita estructuras sagradas para revelarse. No busca altares de piedra ni templos de mármol. Busca corazones vacíos de sí mismos, pero llenos de deseo sincero. Porque el nuevo templo en el que se manifiesta la gloria del Padre es el alma sencilla que acoge al Hijo. Y en esa alma, el misterio se hace carne. Y la revelación se convierte en fuego. El Hijo no guarda celos del Padre. Jesús no es un guardián celoso de un secreto divino. No protege el rostro del Padre como un misterio inaccesible, sino que arde en deseos de revelarlo, de compartirlo, de hacerlo visible a todos los que lo deseen con sinceridad. Su alegría está en que tú también puedas conocer a ese Padre amoroso. No por mérito, sino por entrega. Entrar en la revelación es entrar en el amor. Lo que el Hijo revela no es una fórmula, ni una ideología. Es el amor eterno del Padre, que ha existido antes del tiempo. Ese amor es la fuente, el camino y la meta. Cuando entramos en la revelación de Jesús, no adquirimos solo conocimiento. Nos sumergimos en un vínculo, en una relación que transforma. La paz que nace de saberse mirado. En esta oración, Jesús no solo mira al Padre, también sabe que está siendo mirado por Él. Y en esa mirada recíproca, se genera la paz más profunda que puede habitar un alma. Cuando nosotros entramos en esa misma dinámica, al orar como Jesús, también nos sabemos mirados.
reconocidos, sostenidos. Y desde ahí brota una serenidad que el mundo no puede dar. Un llamado a dejarse revelar. Este pasaje no solo nos muestra quién es Jesús, sino que nos lanza una invitación suave pero firme: déjate revelar. No te escondas detrás de tus seguridades. No cierres tu alma por miedo o autosuficiencia. Abre el corazón. Y deja que el Hijo te muestre al Padre. El misterio es para ti. A veces pensamos que los grandes misterios son para otros. Para santos, teólogos, almas privilegiadas. Pero aquí, Jesús alaba al Padre porque ha querido revelar el reino a los pequeños. Eso significa que el misterio también es para ti. Para tu vida concreta. Para tu historia limitada. Para tu corazón deseoso de sentido. No es necesario saberlo todo. En esta oración, Jesús no enseña una doctrina complicada. Nos enseña que el acceso a Dios no depende del saber humano, sino de la apertura del alma. No necesitas entender todo para recibir. Solo necesitas abrir el corazón como un niño. La gratuidad de la revelación. Nada de esto se compra, ni se conquista por fuerza. Todo es don. Jesús lo dice con paz, con alegría. Y esa gratuidad no anula el esfuerzo, pero transforma el esfuerzo en respuesta amorosa, no en requisito. El Evangelio, lugar de encuentro. Este breve pasaje del Evangelio es más que texto. Es umbral sagrado. Si lo leemos con el alma disponible, nos introduce en la oración misma del Hijo. Y al unirnos a Él, dejamos de ser observadores. Y pasamos a ser hijos. El Padre te espera. Todo en esta escena culmina en un deseo profundo de Dios. Que tú también conozcas al Padre. No como figura lejana, ni como idea abstracta, sino como presencia cercana, tierna, infinita. Jesús no te da un camino. Él es el camino. El que abre las puertas del reino. Y te toma de la mano para llevarte al corazón del Padre. Solo espera que tú te dejes llevar. Y que le digas con humildad y verdad: muéstrame al Padre.